ánimo, ánimo. Bueno, pues hoy miércoles es la sección de quién es quién en las mentiras, de modo que comenzamos porque hay bastante material. A ver, Elizabeth. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas, a todos. Hoy es 8 de noviembre del año 2023. Esta es la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Y vamos a iniciar, como dice el presidente, hoy traemos mucha información. Vamos con la primera. Falso que Segalmex haya tenido algo que ver con la droga incautada en Hong Kong. Hay que decir, no tiene relaciones con China. El martes 7 de noviembre circularon notas acerca de que la aduana de Hong Kong había detectado un presunto caso de tráfico a gran escala y confiscado 1.1 toneladas de metanfetamina con un valor de mercado estimado de alrededor de 640 millones de dólares en el complejo de inspección de carga de la aduana Kwai Chung. La metanfetamina iba guardada en conchas de caracol que se transportaban en costales de maíz y frijol, las cuales tenían el logotipo de Segalmex. A partir de ese dato, en medios de comunicación y en redes sociales dijeron que funcionarios del gobierno traficaban metanfetaminas a China a través de costales de seguridad alimentaria mexicana. Todo esto es falso. A través de un comunicado, la Segalmex informó que no realiza exportaciones de productos a ningún país y deslindó al organismo público de cualquier mal uso que se haga de las siglas Segalmex en otros países. Además, la dependencia indicó que denunciarán penalmente a quienes resulten responsables por el mal uso del nombre y logotipos del organismo. Al nado sincronizado, que ya es deporte nacional, se unieron TV Azteca y ADN 40, Noticieros Televisa, N+, Reporte Índigo, Proceso, Infobae, El Sol de México, Imagen Televisión, Revista MX, Milenio, Político MX, El Universal, Política Expansión, Reforma, por supuesto, entre muchos otros, pero no solamente fueron los medios de comunicación, sino también le entraron al nado sincronizado Joaquín López Dóriga, Salvador García Soto, Denise Dresser, Jorge Triana, la sociedad civil y Mexicanos a favor de la corrupción de Claudio X González, Manuel Cloutier, entre muchos otros. Yo diría que esta es uno de los nados sincronizados con más cobertura. Fue trending topic en minutos en cuanto se dio a conocer, primero por un medio de comunicación en Hong Kong y después lo retomó F y Aristegui Noticias. Vamos con la siguiente. La maldad siempre se revierte. Medios y periodistas han aprovechado la tragedia de Acapulco para atacar al gobierno. Es verdaderamente lamentable ver cómo medios de comunicación y opositores han usado la tragedia en Acapulco causada por el huracán Otis para buscar lucrar políticamente con el sufrimiento del pueblo de Guerrero. Por 14 días, hemos visto en la mayoría de medios de comunicación una campaña intensa contra el gobierno que tiene como propósito sembrar desconfianza, incertidumbre y enojo contra el gobierno, con mentiras de todo tipo. Presentamos aquí en la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Una selección de falsedades desde que el huracán Otis tocó tierra el pasado miércoles 25 de octubre. La primera, es mentira que el gobierno de México haya omitido dar información sobre el huracán Otis. Esta fue la primera noticia que se difundió tras que el huracán Otis tocó tierra en la costa de Acapulco, Guerrero. Medios de comunicación y en redes sociales aseguraron que el gobierno del presidente López Obrador no había dado información sobre la magnitud del siniestro a la población, lo cual es absolutamente falso. Pero vamos a desmentirlos. Instituciones internacionales especializadas en huracanes, revistas científicas y medios de comunicación internacionales, no opinadores de ocasión ahí en las redes sociales,
han destacado durante los últimos días la excepcionalidad de Otis. Hasta el Centro de Huracanes de Estados Unidos aceptó que ningún modelo predictivo pudo prever la fuerza con la que Otis tocaría tierra en el Pacífico mexicano, ya que pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5 en menos de 24 horas. Comparemos lo que ocurrió con otro desastre natural, el huracán Katrina en 2005, que ha sido uno de los más destructivos en la historia de Estados Unidos, también categoría 5. Además, es el sexto más intenso de todos los huracanes del Atlántico registrados. Pasó de ser categoría 1 a 5 en 72 horas, mientras que Otis en menos de 24 horas pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5 con vientos de hasta 250 kilómetros por hora. Ningún modelo científico diseñado hasta nuestros días pudo predecir la magnitud de Otis. Sin embargo, periodistas como Carlos Loret de Mola y en redes sociales se aseguró que el gobierno federal no habría dado información y que no se dio aviso a la población de que el huracán tocaría tierra, lo cual es absolutamente falso. Pero veamos qué dijo Loret de Mola. El huracán Otis ha dejado a la vista otro desastre. El desastre del gobierno del presidente López Obrador. Tanto que habla de que él solo piensa en el pueblo, pues el presidente no le avisó a su pueblo de lo que se les venía encima. Ayer en la mañanera habló 2 horas con 40 minutos. ¿Sabe cuánto tiempo dedicó a advertir que vendría un huracán categoría 5? 0 minutos con 0 segundos. Nada, no dijo una sola palabra. ¿Cómo se iba a informar de un huracán de categoría 5 durante la mañana cuando no podía preverse que eso ocurriría? Esta mentira fue parte de una intensa campaña de desinformación. Es falso que no se haya dado aviso a los habitantes y visitantes del puerto de Acapulco. Tanto Protección Civil Federal y el gobierno del estado de Guerrero desplegaron recursos para la publicación de alertas, por lo que en ese momento era una tormenta tropical. Y fueron alertando a la población para que acudiera a centros de refugio, en redes sociales, radio, televisión, así como alarmas en la ciudad y perifoneos en la costa y en las calles. Y en tanto había más información sobre la intensidad de Otis, los mensajes se actualizaban. El martes por la tarde, por ejemplo, se suspendieron las clases. Y por la noche ya se difundía por todos los medios guerrerenses que el huracán era extremadamente peligroso y se conminaba a la población a resguardarse por los vientos de 240 kilómetros por hora y las lluvias torrenciales. Pero esto que por supuesto no lo dijeron los periodistas ni los columnistas, los medios de comunicación, esta vez en particular cuando más los necesitaba sus audiencias, no fueron sus aliados. Al contrario, al tratar de encontrar los usuarios información veraz, se encontraron con mentiras y desinformación. A esta campaña también le entraron Carlos Loret de Mola, como lo acabamos de ver. Al día siguiente, Penilei Ramírez en Reforma, Joaquín López Dóriga, Monero Rictus y hasta Pamela Cerdeira. Una más, quien se lanzó directamente contra el presidente sin argumentos, pero tampoco con evidencia científica, puras descalificaciones y la mentira gratuita, fue la señora Denise Dresser, quien desde sus redes sociales acusó al presidente de la indiferencia ante el paso del huracán y tergiversó datos. La segunda mentira, de muchas que se difundieron y que seleccionamos para esta sección, es que es falso que no haya recursos suficientes para atender. Antes de esta, me gustaría que si podemos pasar el video de la presidenta municipal de Acapulco, donde ella personalmente está alertando a la población a que vaya a centros de acopio. Digo, perdón, centros... Encuentro en el Canal del Perro. Refugio, perdón. Este es Canal del Perro y el que atraviesa es Canal del Muerto. ¿Qué estoy haciendo aquí?
vine a hablar con los ciudadanos de esta colonia que se llama Libertadores y les vine a decir que de acuerdo a los datos que nos han compartido los expertos en materia de protección civil, que de acuerdo a la tormenta Otis, en este momento es categoría 3 y con todas las probabilidades que por la noche se convierta en categoría 4. ¿Qué quiere decir? Que más de 200 kilómetros por hora serán el recorrido de los vientos y que eso alarma. Estamos en alarma roja. Vine a decirles que se tienen que salir de aquí. Les vine a decir que se vayan al refugio que está en la unidad de campos y que nos ayuden. Solo no puedo. Primero es la vida antes que la cuestión material. Aquí estoy de manera personal tomando las medidas preventivas, pero también ellos tendrán que hacernos caso porque no es lluvia, esto es viento y lluvia. Y por supuesto que esto va a crecer, este canal va a crecer. Y entonces lo que buscamos es de manera preventiva a que caminemos juntos. Te sigo informando. Bueno, aquí están las autoridades municipales, pero también tenemos que decir que hubo perifoneo, mensajes en radio, televisión, no solamente del gobierno de Guerrero, sino también de las personas de protección civil, tanto nacional como del gobierno de Guerrero, decía, en el puerto y también en las colonias de alto riesgo. Se pueden no solamente consultar en las redes sociales del estado de Guerrero, sino también existen los audios y los videos que confirman esta información. Hay un video que le comentaba en la mañana al presidente, que en donde los mismos turistas en la bahía decían que estaban hartos de la alarma, ¿no? Entonces es absolutamente falso que no se haya alertado a la población. Vamos con la segunda mentira. Decía, es falso que no haya recursos suficientes para atender la emergencia en Acapulco y su reconstrucción. Tras el impacto en la costa guerrerense del huracán categoría 5 Otis, actores políticos, opinadores y medios de comunicación organizaron otro nado sincronizado para pregonar al unísono que por la supuesta desaparición del Fondo de Desastres, el famoso Fonden, que el gobierno no contaba con recursos para ayudar a las familias damnificadas por el desastre natural, lo cual es absolutamente falso. Primero decir que en el presupuesto para este año que el Senado aprobó en 2023, el programa para desastres recibió 17.156.826.205 pesos de presupuesto federal. Además, el gobierno del presidente López Obrador anunció una inversión de 62.000 millones de pesos para la emergencia y la reconstrucción de Acapulco. Se comprometió a que no habrá un límite presupuestal para atender a los damnificados por el huracán en Acapulco y que se atenderá a todos sin distinción. Además, por si esto fuera poco, el gobierno cuenta con 600.000 millones en caja gracias a las finanzas sanas de esta administración para que nadie se quede sin apoyo ante el paso del huracán. Pero el nado sincronizado sobre la desaparición del Fonden incluyó una variedad de personajes que vamos a mencionar, desde Roberto Madrazo, Denise Dresser, el expresidente Felipe Calderón, el presidente nacional del PRI Alejandro Moreno, Jesús Zambrano del PRD, Marco Cortés del PAN, Kenia López Rabadán, Jorge Fernández Menéndez en su columna para Excelsior, el hijo de Enrique Krause, León Krause, así como medios como Milenio, El Universal. Todos repitieron la supuesta de que el Fonden
y la falta de recursos para Acapulco era una verdad, pero pues resultó falso. A manera de contexto, queremos contarles que en 2020 el Senado de la República eliminó 109 fideicomisos nacionales, incluyendo el Fonden. Este supuestamente servía para reconstrucción y apoyos en caso de desastre o siniestro. Pero en realidad, dicho fideicomiso servía para llenar las bolsas de políticos corruptos, quienes se aprovechaban de la tragedia para enriquecerse. Como consta en los documentos de la Auditoría Superior de la Federación, con datos de los resultados de la fiscalización del proceso de reconstrucción de los sismos de septiembre de 2017 para recursos ejecutados 2017 y 2018. Esta fue la revisión que hizo la Auditoría Superior de la Federación. Dice Fonden, recursos autorizados para la atención de desastres naturales. La Auditoría Superior de la Federación encontró 66 millones de pesos que no se acreditaron en Chiapas y Oaxaca por la entrega y o instalación de 221 aulas móviles, mientras que 356.7 millones de pesos autorizados en 2017 para atender daños escolares no fueron supervisados correctamente por la SEP, pues en abril de 2018 no habían comenzado ni siquiera los procesos de contratación. Pero eso no es todo, porque como se ve en la siguiente gráfica, en sexenios pasados los recursos del Fonden no representaban ni una tercera parte de los daños provocados por los fenómenos naturales. Incluso el 65% era para reparar carreteras. Eso era lo que les importaba, los contratos de las carreteras. Y solo el 2% para atender las viviendas dañadas, según consta en datos del Senapred. Las administraciones pasadas utilizaban el Fonden en carreteras que, bueno, o no se construían, o si medio las construían por ahí, eran contrataciones opacas y contrataban deuda. Ahora, con el gobierno del presidente López Obrador, el presupuesto para el Fondo de Desastres está destinado para ayudar a la población damnificada de manera directa. El 29% son apoyos directos a vivienda, enseres y alimentación, y el 1% para carreteras, reparación o construcción. Hechos, no palabras. Además, ahora se destinan 3 millones de canastas básicas durante 3 meses a los damnificados del huracán Otis, 24 veces más que las despensas otorgadas a los damnificados del huracán Vilma. Entonces, les preguntamos a esos que se lamentan por la supuesta desaparición del Fonden, ¿para qué lo usaban? ¿Para qué lo querían? Pues para robar. Vamos con la siguiente. Esta es una lamentable noticia falsa, porque hasta el momento en el que una servidora habla, sigue corriendo a través de las redes sociales y en mensajes de aplicaciones de mensajería instantánea. Es falso. Les decimos que murieran 16 personas por falta de atención en un hospital de Acapulco. El Latinus de Loret de Mola ha utilizado la desgracia por el paso del huracán Otis en las costas de Guerrero para ser uno de los principales protagonistas de la desinformación. A tan solo unas horas del desastre natural, publicó una nota titulada: en el hospital del IMSS de Acapulco murieron al menos 16 pacientes por falta de luz provocada por el huracán Otis, la cual refiere que 16 personas supuestamente perdieron la vida en el Hospital General Regional del IMSS número 1 Vicente Guerrero en Acapulco, pero resultó falso. Inmediatamente, a través de un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social desmintió las versiones publicadas y agregó que tampoco hubo afectaciones al suministro eléctrico. Esto, además de ser falso, es un ejemplo de lo carroñero que puede ser este medio de comunicación. Vamos con la siguiente de este recuento sobre las mentiras del huracán Otis.
En lugar de pedir ayuda y sumarse al llamado a la solidaridad, opositores difunden mentiras de que el gobierno habría bloqueado ayuda humanitaria para Guerrero y la estaba decomisando. No bien apenas se organizaba la ayuda de la sociedad para los hermanos de Acapulco y Coyuca, cuando ya circulaban mentiras que se diseminaron a través de redes sociales y cuentas de Twitter de opinadores opositores al presidente López Obrador, con el propósito, decíamos, de generar enojo hacia el gobierno frente a lo ocurrido en Acapulco Guerrero. Hasta dijeron que la gente no donara, hicieron ese llamado, que la ayuda se la robaba el gobierno. Estas son puras mentiras, como dice la canción. Nada de eso sucedió. La ayuda ha llegado y sigue llegando libremente hacia Acapulco, porque nuestro pueblo es muy solidario y se puede entregar directamente a la población a través de las vías oficiales. Un ejemplo de ello fue la rapidez con la que se propagaron audios falsos a través de WhatsApp que alertaban sobre un supuesto bloqueo y hasta robos por parte del ejército a la ayuda humanitaria que se entregaría en Guerrero. Otro ejemplo fue el comunicado falso de la Cruz Roja, que entre sus líneas se podía leer: efectivamente, el presidente del patronato a través de Latinos, qué raro, ¿no?, denunció que tenían detenida la ayuda humanitaria en Chilpancingo. Gracias a la presión social generada por todos nuestros mensajes y a Latinos, reitera, los transportes con ayuda ya fueron liberados y ya están en Acapulco. Nos pide la Cruz Roja canalizar la donación a su centro de acopio, ahora que ya permitieron la entrada a Acapulco. Además, en este mismo comunicado se pidió donar a una cuenta. Miren, no nada más son desinformadores, también son fraudulentos. Al respecto, en sus cuentas oficiales verificadas, la Cruz Roja Nacional desmintió que se tratara de un comunicado emitido por la institución e hizo un llamado a la población a seguir sus canales oficiales para consultar la información relacionada con la entrega y recepción de apoyos. Ahí no paró. Reforma publicó una nota el 27 de octubre que llevaba por título: Ejército toma control sobre ayuda en Acapulco. Esto es muy importante porque el diario Reforma publica esta nota y ahorita vamos a ver cómo la oposición se hizo bolas y como dicen una cosa, dicen otra. Pero vamos con Reforma primero. El expresidente Vicente Fox, a la publicación de esta nota, reaccionó en su red social X, que, bueno, por respeto a la audiencia de esta conferencia no vamos a repetir, pero se trató de un reclamo hacia el gobierno infundado y malicioso. Por su parte, Alfredo Álvarez, Luis Pasos y Lili Telles hicieron lo suyo. Repartieron la mentira esperando que se volviera verdad, pero bueno, pobrecitos, ¿por qué no lo consiguieron? Destacar a Salvador García Soto, columnista del Universal, que, miren, este sí se voló la barda de la desinformación al publicar, voy a citarlo: ¿qué ley o artículo de la Constitución autoriza al presidente y al ejército impedir el libre tránsito de los ciudadanos si no hay un estado de excepción? Se pregunta. Y continúa: ¿y con qué derecho le quitan a la gente la ayuda que con esfuerzo y solidaridad quieren compartir con los damnificados? López Obrador y los militares están violando la Constitución y cometiendo abuso de autoridad. Hashtag, desde la comodidad de su casa seguramente, no al autoritarismo de AMLO. Así se las gastan. Al respecto de todas estas mentiras, el general de brigada Enrique Martínez López, comandante de la 35 Zona Militar y jefe del centro de acopio Acapulco, para la atención de la emergencia por el ciclón Otis, desmintió que la ayuda humanitaria que va dirigida para los damnificados por el huracán Otis sea incautada por personal militar. Además, informó que el personal de las Fuerzas Armadas auxilia en la distribución de despensas a la población de Guerrero, traslados médicos y distribución de agua, así como de alimentos. Y como les decía, hasta aquí el desmentido del ejército. Pero como les decía, la oposición, como dice una cosa, dice otra, como que no se ponen de acuerdo. Y Chumel Torres, fiel a su estilo, contradijo a Salvador García Soto y compañía y dijo en su cuenta de ex que la Secretaría de la Defensa Nacional no envió soldados a Acapulco.
tras el paso del huracán Otis, lo cual también es falso. La Sedena, Semar y Guardia Nacional han desplegado más de 16,000 elementos para la atención de la población en Guerrero, como consta en videos, no solamente de las cuentas oficiales del gobierno, sino también de los usuarios de las redes sociales y de las personas que han ido solidariamente a ayudar al pueblo de Guerrero. Así que, bueno, es falso, por un lado, que el ejército haya acaparado la ayuda, y por otro lado también es mentira que pues no haya soldados en Acapulco. Vamos con la siguiente. Falso que el uso de electrodomésticos sea peligroso en Acapulco por fallas en transformadores de luz. Tal vez a la oposición pues no le gustó que en tiempo récord la Comisión Federal de Electricidad restableciera el servicio eléctrico. Hay que recordar que en el 2005, con el paso del huracán Katrina, en Estados Unidos la energía eléctrica estaba privatizada por una empresa, tardaron más de 3 semanas en reconectar la luz, y además la empresa que otorgaba el servicio quebró. Y aquí, en una semana, el servicio estaba restablecido casi al 100%. Pues tengan para que aprendan, ¿no? Como de lo que se trata es crear miedo y desconfianza, a través de redes sociales han circulado publicaciones en las que se mencionan descomposturas de ciertos aparatos electrodomésticos al conectarlos a la luz en Acapulco tras reconexión del servicio por el huracán Otis. Pero esto no es verdad, como decimos, difunden mentiras porque están muy enojados. Sin embargo, el 3 de noviembre la CFE emitió un comunicado señalando que una vez restablecido el suministro eléctrico es seguro conectar los siguientes electrodomésticos. Ponga atención: planchas, lavadoras, licuadoras, aires acondicionados, hornos de microondas, motobombas y compresores. Cabe resaltar que la Comisión Federal de Electricidad, a través de sus redes sociales, ha compartido los avances de la reparación realizados desde el paso del huracán Otis por el puerto de Acapulco para evitar la desinformación que corre en las redes sociales. Vamos con la última nota de esta sección, porque Pascal Beltrán del Río miente sobre supuestos asaltos por parte de autoridades en Guerrero. Esta noticia falsa no tiene un final feliz para Pascal Beltrán del Río y compañía. El pasado 29 de octubre circuló un video a través de redes sociales en el que se observa unos supuestos militares que retienen a unas personas en lo que parece una carretera. Usuarios aseguran que se trata de elementos del ejército asaltando a conductores y regresándolos a Chilpancingo, bajo el contexto de la entrada de víveres y despensas a los damnificados del huracán Otis en Guerrero. Pero esto es falso. Dicho video fue compartido, decíamos, por el periodista Pascal Beltrán del Río y cuentas que se dedican a difundir desinformación. Pero resultó falso. Al respecto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el video que circula en redes sociales no corresponde a Chilpancingo, sino a Aguascalientes en septiembre de 2023. Además, la dependencia agregó que ya se procedió a establecer la sanción correspondiente a los elementos que participaron en el hecho. Y aunque la información que desmiente este bulo se encuentra disponible incluso debajo del tuit de Pascal Beltrán del Río, ni el periodista ni las otras cuentas, por falta de responsabilidad con sus audiencias o por irresponsabilidad y falta de moral, no han borrado la publicación. Con esto concluimos el recuento que hicimos. Por supuesto, faltan muchas noticias que no estamos pasando por falta de tiempo, pero vamos a presentarles por último la colaboración con Infodemia acerca de las mentiras difundidas sobre el presupuesto de la Federación 2024, aprobado en lo general por la Cámara de Diputados. Vamos a ver. 4 partidas de mentiras sobre el presupuesto 2024.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2024 y desde medios de comunicación y redes sociales, comentaristas proyectaron 4 partidas de mentiras sobre el presupuesto. 1. Falso que no haya recursos para atender a los damnificados de Acapulco en 2024. Diversos políticos y comentaristas han argumentado falsamente que como el presupuesto de egresos de la Federación 2024 no tiene etiquetados recursos para la reconstrucción de Acapulco, no habrá presupuesto disponible para este fin. Sin embargo, el presidente López Obrador ha aclarado que ya se destinaron 61,000 millones de pesos en 2023 para la reconstrucción de Acapulco y la atención de damnificados sin que estos recursos estuvieran etiquetados en el presupuesto 2023. Además, detalló que no hay límite de recursos para este fin. 2. Falso que se reduzca el presupuesto de salud. Para 2024, el presupuesto de egresos tiene contemplado 990,000 millones de pesos para el sector salud, según datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Lo conforman 457,000 millones de IMSS, 76,000 millones del ISSSTE, 19,000 millones de Pemex, 96,000 millones de la Secretaría de Salud, 128,000 millones de IMSS Bienestar, 135,000 millones del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, 65,000 millones de aportaciones de Seguridad Social, 8,000 millones de la Sedena y 3,000 millones de la Secretaría de Marina. 3. Falso que el presupuesto 2024 será usado con fines electorales. Las becas a estudiantes, pensiones para personas con discapacidad y para adultos mayores son derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su entrega no está condicionada, por lo que no puede hacerse uso electoral de estos programas. Además, por ley, el monto de los recursos asignados para los programas sociales no puede ser disminuido respecto al año anterior, razón por la cual el presupuesto 2024 contempla aumento en estos rubros. 4. Falso que el presupuesto sea una venganza del presidente López Obrador contra los órganos autónomos. El dictamen de presupuesto de egresos enviado a la Cámara de Diputados contempla una reducción en términos nominales a algunos órganos autónomos. Sin embargo, según el diputado Ignacio Mier, la reducción no representa un recorte en términos reales, pues considerando la inflación, el presupuesto asignado a los órganos autónomos se mantiene igual que el presupuesto asignado en 2023. No hay ningún recorte pesos a valor presente y se le diera 8. A ninguno, lo puedo denunciar categóricamente, a ningún organismo constitucionalmente autónomo, ni a ningún poder van a recibir a valor presente un presupuesto que apruebe la Cámara inferior al que tienen en este momento. Con el 4% que se está proyectando de inflación, todos van a tener en términos reales el mismo presupuesto a valor presente. Ninguna se le disminuye. Infodem. Es cuanto, señor presidente, que todas y todos tengan un buen día. Gracias. Bueno, vamos. Quedaron mujeres. Vamos a las 3 mujeres. Buenos días, presidente. Tranquilos, no griten. Ya.